las luchas que se están dando en este momento. Hablemos en este momento primero de la movilización que está llevando adelante el magisterio, justamente enfrentando en los hechos al gobierno, ¿no? Jorge, tienes la palabra. Gracias. En primer lugar, saludar a los radioescuchas de este programa, Rebelión, también a José Luis, a Miguel y a ti, Humberto. Yo quiero referirme en esta ocasión a la lucha permanente que está librando el magisterio, sobre todo aquí en La Paz. A ver, el sábado 8 de noviembre del 2025, Rodrigo Paz Pereira como presidente y Edman Lara como vicepresidente fueron posesionados como el nuevo gobierno de la República Plurinacional de Bolivia por el periodo 2025-2030, tras ganar en segunda vuelta las elecciones generales del 19 de octubre y el MAS que dominó la política boliviana desde el 2006 sufrió una derrota histórica. Comenzaremos con ese antecedente. Apenas pasaron eh, un mes y 9 días de su posesión. Ya el nuevo gobierno muestra su verdadero rostro servil a Estados Unidos, pro Israel, pro empresarial, antiobrero y vendepatria. Y promulga el famoso decreto este, 5503. Lo promulga el 17 de diciembre del 2025, con el objetivo de hacer frente a una supuesta emergencia económica, financiera, energética y social, y adopta medidas para estabilizar, entre comillas, la economía, mejorar la liquidez interna y garantizar el abastecimiento de combustibles y reactivar la inversión y empleo en el país, pero descargando todo el peso de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores de las ciudades y, como es de suponer, favoreciendo extremadamente a los empresarios. Quiero recalcar estas fechas porque son a propósito, son conscientes de que, claro, el pueblo va a estar distraído con la Navidad, va a estar distraído con el Año Nuevo, son fiestas, el magisterio no está en clases, está desmovilizado porque está de vacaciones, muchos han viajado, etcétera. Y entonces aprovecha esas fechas, ¿no? Para decretar el 5503. ¿Qué contiene ese decreto? En principio podríamos llamar que es un gasolinazo, ¿no? El gasolinazo que no pudo imprimir Boni Sánchez de Lozada en su momento, que tampoco lo pudo realizar Evo Morales en su momento, ahora sí ha logrado con este decreto imprimir aumentos al combustible, ¿no? Eh, el decreto contiene una declaratoria de emergencia nacional por la crisis económica y escasez de combustibles. Son medidas macroeconómicas excepcionales, como atribuciones especiales al Banco Central de Bolivia, reformas administrativas y mecanismos de apoyo a la inversión y producción. ¿De quiénes? ¿De la pequeña industria, de los campesinos? No, de los grandes empresarios. Cambios de subsidios y precios, incluida la eliminación de subsidios a combustibles, ajustes a bonos y salarios mínimos en pequeña escala, incentivos, entre comillas, para el sector transporte porque les reducen los aranceles para repuestos, llantas y les da facilidades crediticias, pero mantiene el congelamiento de los incrementos salariales en el sector público para el 2026, es decir, no habrá aumentos de salarios. Eh, Eso automáticamente durante toda la gestión para contener, entre comillas, el gasto público. El sector público debe operar con sueldos estables y sin ajustes eh, al haber básico, perdón, o a las escalas salariales durante todo el 2026, excepto algunas excepciones puntuales, por ejemplo,
ajustes por ascensos en salud, educación, policía y defensa, etcétera. Claro, todo eso está congelado. Pero también congelan los impuestos a los grandes empresarios. Se quita prácticamente los impuestos a las grandes fortunas. Se aumenta, se aumentan lo que se da a los expresidentes, ¿no? Su renta vitalicia, que de 27.000 pasan a 33.000. Para eso no hay crisis, ¿no? O sea, todo es en beneficio de la empresa y, y bueno, ese es el verdadero rostro de este gobierno. Bueno, pero a pesar de las fiestas que les dije, etcétera, el magisterio inmediatamente comienza a movilizarse y diariamente contra el referido decreto, con marchas en La Paz, incluyendo los días de Navidad, incluyendo el día de Año Nuevo, incluyendo incluso feriados de sábados y domingos. Y poco a poco, diremos así, se van incorporando otros sectores. El ajuste en los precios de la gasolina ha repercutido inmediatamente también en el alza de precios, sobre todo en el transporte y en general de todas las mercancías, ¿no? En algunos casos llegan a duplicarse y llegan a triplicarse los precios, ¿no? Y entonces también este decreto mostraba riesgos para los derechos ambientales e indígenas porque introducía mecanismos como el Fast Track y el silencio administrativo positivo en procesos importantes. Los empresarios y el gobierno defendieron el decreto como una medida necesaria para reducir el déficit fiscal y estimular la inversión, con una propaganda que ya duraba años, como dices, ¿no, Beto? Han ido mediáticamente diciendo es necesario quitar la subvención, etcétera, ¿no? Y que esto no va a quedar aquí, ahora van a pretender también bajar la subvención al gas, porque ya están propagandizando de que hay mucho contrabando, ¿no? Que las garrafas en Perú cuestan 120 y que a ese precio debería ser la garrafita de gas cuando cuesta 22,50 centavos. ¿Y para quién va a ser? Pues, ¿quiénes usan las gasafitas? La gente pobre, la gente que ni siquiera le ha llegado, eh, eh, digamos, el gas a domicilio, porque ni siquiera tiene domicilio propio y porque tienen que comprar para subsistir. Y mucha gente que vende, por ejemplo, comidita, ambulante, etcétera, usa garrafas. A esta gente le va a dañar, ¿no? Y va a ser otra alza del costo de vida, etcétera. Entonces, se vienen semanas de movilizaciones y diálogos para la abrogación de este decreto. Como les dije, empieza el magisterio, pero luego empiezan a seguir las centrales obreras departamentales, otros sectores, y así se generan, por ejemplo, la huelga general indefinida que plantean los mineros, se genera la gran marcha desde Calamarca, etcétera, ¿no? En resumen, este decreto supremo en Bolivia ha sido para enfrentar una crisis económica, pero enfrentarla desde el punto de vista de los empresarios, descargando la crisis sobre los pobres, digamos, ¿no? Y aplica reformas urgentes, entre comillas, que podían evitarse, pero no lo hacen porque eh, eso pretendía, se podría, digamos, considerando, porque deberían pagar por el oro los cooperativistas y las empresas que se llevan los lingotes hasta por contrabando, deberían no suprimirse los impuestos a las fortunas y deberían más bien aplicar impuestos a los bancos y a las grandes empresas eh, y al latifundio, ¿no? Al latifundio rata. Con eso se podía haber evitado, ¿no? Pero bueno, la hicieron a su modo y estas reformas fueron muy controversiales y finalmente se ha empezado a plantear la abrogación de este decreto
Al principio algunos decían que se deroguen algunos artículos, ¿no? Pero en realidad había que abrogar. Y aquí está la pulseta que se hizo con el gobierno, ¿no? O se abroga todo, porque derogar no servía casi de nada. Y ahí donde interviene la Central Obrera Boliviana, que como bien dijiste, renovó, Miguel, renovó su dirección en el 18º Congreso Nacional en Cobija Pando en octubre del 2025. Y otros sindicatos más se movilizaron de forma intensa para el rechazo del 5503. Hubo entonces huelgas generales, bloqueos de carreteras, marchas masivas en varias ciudades, incluyendo La Paz, Cochabamba, con la participación de mineros, trabajadores del transporte y otros sectores. Entonces la COP convoca a la gran marcha contra el decreto supremo bajo el lema Bolivia no se vende, por considerarlo perjudicial para la población y lesionador de derechos económicos y sociales. La Federación Sindical de Trabajos de Mineros también decreta su huelga general indefinida, exigiendo, entre otros puntos, la abrogación del decreto económico y la renuncia del gobierno si no se atienden las demandas. La marcha ha partido el 3 de enero del 2026 desde Calamarca, una localidad en la carretera La Paz-Oruro, rumbo a la ciudad de La Paz. La movilización duró 3 días con una caminata de decenas de kilómetros desde Calamarca. Los maestros y los marxistas sumaron diversos sectores sociales, como campesinos, mineros y otros, y aumentaron su número conforme avanzaban. Se calcula que más de 100.000 marxistas llegaron a La Paz, unos dicen hasta 130.000, y generó un gran despliegue de manifestaciones en la sede de gobierno que se convirtió en uno de los episodios más visibles de la protesta social contra el decreto 5503. Las protestas a veces derivaron en enfrentamientos con la policía, con reportes de heridos y detenidos durante marchas cerca de la Plaza Murillo. Ese lunes que arribó, incluso los manifestantes tuvieron que sacar las calaminas que protegen la entrada a las bóvedas que está entubando, está sanando, digamos, la alcaldía, porque tuvieron que servir de escudos por el granizo de bombas lacrimógenas, diremos así, que lanzaban los policías, incluso se dice que lanzaron balines, etcétera, ¿no? Entonces sirvieron de escudos y el alcalde obviamente protestó, recibe la paz con los brazos abiertos a todos, pero no hagan daño a las calaminas, ¿no? Hipócritamente abre los brazos a los marxistas, pero después le echa palo, porque dicen, imagínense que un cachorro de dinamita entrara a la bóveda, ¿cuántos mataría? Estaban trabajando abajo. Oiga, ya nos creen criminales, ¿no? Ya nos creen, eso está mal, ¿no? Y empieza a infundir miedo y de ahí también empiezan a derivar, están prohibidas las protestas, están prohibidas los dinamitazos, están prohibidas los bloqueos, estarán prohibidas las marchas y como el magisterio siempre bloquea, tiene su bloqueo de las 1000 esquinas, etcétera, todo va a ser penado de 2 años a 6 años y hasta 20 años en ciertos casos de gravedad. Pero el magisterio urbano, sindicatos de profesores urbanos, también rechaza el congelamiento salarial. Lo rechazó en el 5503, pero hasta ahora sigue congelado el salario, ¿no? Y entonces mantiene sus propias movilizaciones y critica el acuerdo que se hizo entre la COP y el gobierno ese domingo, que también tuvo algo espectacular. El domingo que se firma el acuerdo con el gobierno, que los esperaba días antes siempre en la Casa Grande del Pueblo, que es el Palacio de los Empresarios, tuvo que subir al alto, a la sede de Tupac Katari, ahí en un mercado campesino. Y eso es espectacular también. Y es ahí donde le doblaron el brazo y tuvieron que decir, ya bueno, vamos a derogar este decreto. Y eso es lo que se dice, un gran triunfo y digamos, se le dobló el codo al gobierno. Pero solo un gran triunfo nominal, ya no hay el decreto 5503, pero este está siendo sustituido por otros decretos
que están profundizando la crisis en muchos casos y se está vengando y está haciendo gemir a muchos sectores porque sigue descargando la crisis y ahora penalizando las protestas, etcétera, sobre los trabajadores. Eh, por eso los educadores de la educación, es decir, perdón, los educadores del magisterio, continúan realizando marchas y mitines exigiendo incrementos salariales y rechazando lo que consideran provocaciones del gobierno hacia los trabajadores por las medidas económicas percibidas como agravantes para los trabajadores, como la subida de precios, ingreso de Petrobras a Tariquía, penalización de las protestas, etc. Y el presidente Rodrigo Paz, por su parte, ha criticado fuertemente a los líderes sindicales, ha anunciado que los aportes sindicales serán voluntarios en lugar de obligatorios como es hasta ahora, y ha acusado a dirigentes de percibir salarios muy altos en un discurso que aumentó la tensión con los sindicatos. Se llenan la boca los del gobierno indicando de que son 20 años, que nadie ha luchado, que no han bloqueado contra la corrupción, etcétera. Y él estaba pagado para que haga una oposición contra la corrupción. Él ha sido senador. ¿Y qué ha hecho? Tenía sueldo para protestar, tampoco ha protestado. ¿Y qué ha hecho en Tarija cuando ha sido alcalde? Ha sido corrupto también, por hacer un puente inconcluso que ha costado más de lo que debía y no hay rendición de cuentas al respecto. Entonces, ¿cómo va a hablar de orejas un burro? Yo creo que también hay que responder en la misma medida toda la corrupción que hizo y también hay que investigar lo que ha hecho en la alcaldía de Tarija y hay que investigar cómo ellos, teniendo salarios, y estaba él en el frente opositor, no hicieron nada contra la corrupción que ahora acusan. Y les acusan a los trabajadores, como si los trabajadores tuviéramos la culpa. Porque una cosa son los líderes, que a veces se corrompen, pero otra cosa es la movilización de los trabajadores de base. Y la COP fundamentalmente son las bases, los dirigentes son pasajeros. Ya ha pasado Guarachi, ahora está otro, y seguirán otros. La COP es gloriosa, y en la COP nacen buenos líderes que a veces tuman a los tiranos de este país. Entonces, estos elementos reflejan una situación de confrontación entre el Ejecutivo y los movimientos laborales con fuerte polarización social. Ahora, para terminar, en perspectiva, ¿qué se viene? Ya está planificada la inauguración de la gestión escolar para el 2 de febrero. Pero como no se ha anunciado un aumento salarial para el magisterio, tampoco se garantiza el normal desarrollo de las actividades académicas, debido a que las células sindicales de cada unidad educativa ya están prestas a reorganizarse para fortalecer la lucha contra los nuevos decretos que reemplazan al 5.503 y en muchos casos, como dije, profundiza más el descargo de la crisis sobre los trabajadores y contra la educación, la salud y el medio ambiente. Y además de la criminalización de bloqueos y protestas, y exige a la COP continuar la lucha. Entonces, mientras no se den esto y otras cosas particulares que tiene el sector reivindicativos, como el pago de horas ad honorem trabajadas, etcétera, el no permitir que se cierren unidades educativas porque pretenden hacer masacre blanca en muchas unidades educativas. El magisterio está en emergencia, ha de continuar y ha de salir a la lucha con mayor vigor, seguramente desde la reorganización de las células sindicales, que justamente va a empezar a engrandecer las marchas desde justamente el 2 de febrero. Eso es lo que puedo decir como resumen. Muchas gracias, Jorge. Bueno, muy importante, digamos, toda esta trayectoria del magisterio y bueno, y que continúa en la lucha, ¿no? Hubo movilizaciones hasta estos últimos días y van a continuar más movilizaciones, bueno, contra lo que queda del decreto y de, bueno, el plan de ajuste, ¿no? En este caso, el congelamiento de salarios. Todo el respaldo, todo el apoyo a los compañeros del magisterio. Bien, bueno, vamos a pasar al siguiente punto. Para esto está el compañero José Luis, que nos va a hablar sobre Tariquía y la resistencia frente a este